Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy nos adentramos en un tema que, créanme, ha desatado tormentas de comentarios, especulaciones y deseos en el apasionado mundo de las series turcas. Sí, amigos, hoy nos zambullimos en la compleja y siempre intrigante relación entre dos de los actores más queridos y emblemáticos de la televisión turca, la encantadora Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Y lo más jugoso de todo, vamos a desvelar los misterios que rodean la aparente evasión de Demet de eventos y encuentros donde la presencia de Can es casi una garantía. Así es, hoy desentrañaremos las capas de este enigma. Analizaremos las posibles motivaciones, los rumores que circulan como reguero de pólvora en las redes sociales, las señales sutiles y, por supuesto, les daré mi opinión sincera y fundamentada. Prepárense para un vídeo lleno de jugosas revelaciones y análisis exhaustivo, porque la tela que tenemos que cortar hoy es de una calidad excepcional. Pero antes de sumergirnos de lleno en el corazón de este tema candente, como siempre, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ***. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante universo de las series turcas, las últimas novedades de la farándula, análisis de personajes, críticas de series y mucho, mucho más. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle. Un simple clic y me ayudarán un montón a seguir creando contenido que les encante. Perfecto. Ahora sí arrancamos con el tema central. Para entender a cabalidad la situación actual, es esencial que retrocedamos un poco en el tiempo. Concretamente viajemos a la época dorada en la que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la inolvidable serie Erkencikus conocida en español como Pájaro Soñador La serie, que conquistó corazones en todo el mundo, catapultó a ambos actores a la fama internacional, pero lo que realmente encendió la mecha de la fascinación de los fans fue la innegable química que irradiaban en pantalla Era sencillamente explosivo. Cada escena romántica, cada mirada cómplice, cada abrazo, todo era un torbellino de emociones para el público. Era imposible no creer en el amor que parecía unir a Sanem y Can, los personajes que interpretaban. Y muchos soñaban con que esa chispa mágica trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad. Y es que durante la grabación de Erkencikus, los rumores de romance entre Demet y Can se multiplicaron como setas después de la lluvia. Las redes sociales servían de especulaciones, los medios de comunicación turcos publicaban artículos con fotos y análisis minuciosos de cada interacción, y los fans ya estaban diseñando bodas virtuales, eligiendo nombres para sus futuros hijos y soñando despiertos con la posibilidad de verlos juntos para siempre. Era la fantasía hecha realidad, la materialización de un sueño para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, y a pesar de las evidentes muestras de cariño y complicidad que compartían, tanto Demet como Can negaron públicamente tener una relación sentimental. Aseguraban ser buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban de maravilla, que tenían una gran conexión profesional y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Y aunque muchos no les creyeron, la verdad es que no hubo ninguna confirmación oficial de una relación amorosa. Las declaraciones se mantuvieron firmes en la amistad y el compañerismo. Después del final de Erkencikus y tras el enorme éxito de la serie, cada uno siguió su camino profesional, embarcándose en proyectos ambiciosos y consolidando sus carreras. Demet, con su talento innato y su capacidad para conectar con el público, continuó cosechando éxitos rotundos. Protagonizó otras series aclamadas, como Dodu Unep Kaderindir donde demostró una vez más su versatilidad interpretativa y su habilidad para abordar personajes complejos y emotivos. Recientemente ha cautivado a la audiencia con su papel en Anfara donde su trabajo actoral ha sido ampliamente elogiado, demostrando su capacidad para crecer y reinventarse. Por otro lado, Can Yaman, con su arrollador carisma y su físico impactante, se convirtió en una estrella internacional. Sus proyectos más recientes lo han llevado a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare consolidando su popularidad y abriendo puertas a nuevos horizontes profesionales. Su éxito en Italia le ha permitido conectar con un público diferente, que ha sabido apreciar su talento y su atractivo, y lo ha convertido en uno de los actores turcos más solicitados a nivel mundial. Y aquí es donde el tema de nuestro vídeo se pone realmente interesante y relevante.
Con el paso del tiempo, la relación entre Demet y Khan aparentemente ha ido enfriándose. O al menos eso es lo que se deduce de las noticias, las apariciones públicas y, sobre todo, de las **ausencias deliberadas ** de Demet en eventos donde se espera la presencia de Khan. A pesar de que han transcurrido varios años desde que protagonizaron juntos Pájaro Soñador, y de que ambos han seguido creciendo profesionalmente y acumulando nuevos proyectos, las expectativas de los fans por volver a verlos juntos, o al menos por vislumbrar una interacción en un evento público, nunca han disminuido. El público sigue soñando con la posibilidad de una reunión, de una foto juntos, de cualquier señal que reavive la llama de la esperanza. Es en este contexto que entran en juego las fiestas, los eventos sociales y las galas a las que Demet Özdemir ** parece evitar asistir ** cuando sabe que Can Yaman también está invitado. Esta aparente estrategia ha despertado una gran curiosidad entre los seguidores de las series turcas y ha avivado el debate sobre las posibles razones detrás de esta decisión. ¿Por qué Demet, la adorada Demet, parece estar esquivando a Can? Esa es la pregunta del millón que nos impulsa a analizar las distintas hipótesis y a desentrañar los misterios que rodean esta situación. Hay varias teorías que circulan con fuerza en Internet y en las redes sociales. La primera, y quizás la más obvia, es que simplemente ** no desean que se les relacione románticamente **. Ambos han dejado claro en el pasado que no son pareja, y es posible que prefieran mantener una distancia prudencial para evitar especulaciones constantes y rumores infundados. Imaginen el estrés y la presión de tener que lidiar, en cada evento en el que coinciden, con las preguntas insistentes de los periodistas, las expectativas de los fans que no cesan, las fotos que se viralizan a la velocidad del rayo. Es completamente comprensible que quieran proteger su vida privada y evitar revivir un pasado que, al menos públicamente, no tiene ninguna conexión con el presente. Otra teoría un poco más dramática y que ha ganado terreno en algunos foros de discusión, es que ** las cosas entre ellos no terminaron de la mejor manera **. Podría haber habido algún malentendido, alguna discusión o, incluso, algo más serio que afectó la relación de amistad que tenían. Si las cosas no finalizaron en buenos términos, es completamente lógico que prefieran evitarse para no revivir viejos conflictos y para mantener la paz y la tranquilidad en sus vidas. No todos los finales felices existen en la vida real, y a veces es mejor mantener las distancias y dejar atrás el pasado. También existe la posibilidad, aunque es menos probable, de que simplemente tengan ** agendas muy diferentes ** y que no coincidan en los mismos eventos por pura casualidad. Demet y Can son dos actores muy solicitados, con agendas profesionales apretadas y compromisos que los mantienen ocupados en diferentes lugares del mundo. Las coincidencias pueden ser difíciles de lograr, y es posible que simplemente sus caminos no se crucen con frecuencia debido a sus apretadas agendas. Una tercera hipótesis, que es quizás la más debatida y que genera mayor controversia, es que Demet podría estar evitando a Can por ** respeto a su situación sentimental actual **. Recordemos que Demet Özdemir se casó en 2022 con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron en mayo de 2023. Después de este divorcio, Demet ha sido bastante discreta con su vida personal, y ha preferido enfocarse en su carrera y en su bienestar personal. Si Demet está comenzando una nueva relación, o simplemente prefiere estar soltera y concentrarse en sí misma, es comprensible que no quiera alimentar rumores con Can ni generar especulaciones sobre su vida amorosa. La prudencia y el respeto por la privacidad pueden ser motivos suficientes para mantener la distancia. Además, no podemos olvidar el ambiente que se crea alrededor de ellos cada vez que coinciden o que se rumorea que lo harán. La prensa y los fans ** reviven el pasado ** en cada encuentro, generando expectativas desmedidas y reviviendo un romance que quizás ya no existe o que nunca existió. Esto podría ser incómodo para ambos, y podrían sentirse agobiados por la presión mediática y por las expectativas de los demás. Es comprensible que deseen evitar una situación que pueda resultarles incómoda o que pueda afectar negativamente su imagen pública. Por último, y aunque parezca una tontería, también podría ser simplemente una ** cuestión de preferencias personales **. Puede que a Demet no le gusten los tipos de eventos a los que suele asistir Can, o que no tenga una buena relación con su círculo de amigos. No todos los actores tienen por qué ser amigos, y es completamente válido que prefieran evitarse por simple afinidad personal o por intereses diferentes. La vida social de cada persona es individual y personal,
y es lógico que cada uno tenga sus propias preferencias y que elija relacionarse con las personas con las que se siente más cómodo. En resumen, las razones por las que Özdemir podría estar evitando a Can Yaman son múltiples y variadas: evitar rumores y especulaciones, no tener una buena relación personal, respetar su privacidad y su situación sentimental, o simplemente tener agendas incompatibles o preferencias personales diferentes. La verdad es que solo ellos saben la respuesta, y probablemente nunca la conoceremos del todo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la situación ha generado un gran interés y sigue siendo tema de conversación entre los fans de las series turcas. La fantasía de verlos juntos, aunque sea en una simple foto o en un saludo amistoso, sigue latente en el corazón de muchos. Y sinceramente no nos extraña. La química entre ellos es innegable. Esa conexión especial que tenían en pantalla, esa complicidad que traspasaba la ficción, dejó una huella imborrable en el público. Y ahora, queridos amigos y seguidores del canal, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es la verdadera razón por la que Demet parece evitar coincidir con Can en eventos? ¿Creen que algún día los veremos juntos de nuevo compartiendo un espacio sin generar controversia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sus teorías. Compartan sus pensamientos, ideas y conjeturas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya brindado información valiosa y que les haya dado algo en qué pensar. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que vienen cosas muy interesantes. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.